Bienvenido a un viaje que desafía la intuición más fundamental de tu existencia, la idea de que puedes ver lo que es ahora. Desde la primera chispa de curiosidad que encendió la hoguera humana, la noche oscura ha sido el lienzo de lo inalcanzable, el misterio que aguarda una respuesta, pero la realidad es mucho más extraña de lo que cualquier filósofo antiguo pudo haber imaginado. Cada rayo de luz que captura tu ojo o el sofisticado espejo de un telescopio espacial es una cápsula temporal que transporta información no de un lugar, sino de un momento pasado. Al mirar a la galaxia Andrómeda, la vecina más cercana de la Vía Láctea, no estás viendo la Andrómeda de esta noche, sino la que existió hace 2.500.000 años. Si esa galaxia desapareciera en este preciso instante, el anuncio de su vacío no llegaría a la Tierra hasta que transcurriesen 2.500.000 años. Observar el cosmos, por lo tanto, es emprender la más vasta y la más lenta de las retrospectivas. Esta simple, pero abrumadora, paradoja es el punto de partida que nos obliga a redefinir la inmensidad. El universo no es solo vasto en kilómetros, sino en la diferencia entre el tiempo que percibes y el tiempo que recibes. El cielo se convierte en una biblioteca cósmica, con cada estrella como un pergamino cuya tinta se desvaneció hace milenios. A través de este viaje, examinaremos rigurosamente la arquitectura del cielo, partiendo de lo que llamamos el universo observable, esa burbuja finita y extrañamente pequeña de existencia que está definida no por el espacio, sino por el tiempo que ha pasado desde el Big Bang. Luego, nos aventuraremos más allá de los confines de esa burbuja para enfrentarnos al horizonte de eventos cósmicos, ese límite absoluto que la luz simplemente nunca cruzará, sin importar cuánto esperemos, revelando cómo la aceleración del universo nos está robando lentamente regiones enteras de la realidad. Finalmente, dejaremos atrás los límites de la observación para zambullirnos en las ecuaciones más especulativas y fascinantes de la física moderna: la inflación eterna, la topología del espacio, las branas de dimensiones superiores y la posibilidad de que nuestro universo sea apenas una burbuja más en un multiverso infinito, respondiendo a la pregunta que se encuentra en el núcleo de este documental: ¿qué hay realmente al otro lado del universo observable? Prepárate para descubrir que el borde no es un lugar, sino la pregunta más compleja que la ciencia puede plantear. Esto es Noches de Ciencia, el canal donde podrás conciliar el buen sueño mientras aprendes algo nuevo, mientras abres la mente hacia los últimos descubrimientos de la ciencia y hacia sus extremos más fascinantes. Este no es un canal más. Por eso, te invitamos a suscribirte para no perderte de nada y también a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allí. Por supuesto que aceptamos con los brazos abiertos sugerencias para nuevos videos. Es momento de que cierres los ojos, que te relajes y te dejes llevar por el relato. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La premisa fundamental que sostiene nuestra percepción de la realidad se desmorona en cuanto alzamos la vista hacia la bóveda celeste. Existe una trampa sensorial en nuestra biología, un engaño evolutivo que nos ha permitido sobrevivir en la sabana africana, pero que nos deja completamente desarmados ante la escala cósmica. Creemos que vemos las cosas tal y como ocurren en el momento en que las percibimos. Sin embargo, la luz, ese mensajero universal que transporta la información de todo lo que existe, no es instantánea. Posee una velocidad finita, vertiginosa para nuestros estándares terrestres, de casi 300.000 kilómetros por segundo, pero dolorosamente lenta para las distancias interestelares. Esto transforma el acto de mirar al cielo en una paradoja ineludible. Mirar lejos es mirar hacia atrás. La luna que observas brillar sobre los tejados es la luna de hace 1,5 segundos. El sol que calienta tu piel ya ha emitido esa energía hace 8 minutos y 19 segundos. Si nuestra estrella se apagara ahora mismo, continuaríamos orbitando y recibiendo su calor, ignorantes de su muerte, durante ese lapso de tiempo fantasma. Esta dislocación temporal se vuelve vertiginosa cuando abandonamos nuestro vecindario solar. La luz que llega a tus pupilas desde la estrella Sirio partió de su superficie hace 8 años, cuando quizás tu vida era completamente distinta a la de hoy. Si usas un telescopio para observar la nebulosa de Orión, estás viendo luz que comenzó su viaje durante la caída del Imperio Romano.
Y si logras captar la tenue mancha de la galaxia de Andrómeda, estás recibiendo fotones que iniciaron su travesía cuando los primeros homínidos apenas comenzaban a tallar herramientas de piedra. Mucho antes de que existiera el lenguaje complejo o la civilización, el cielo nocturno no es un escenario en tiempo real, es un cementerio de fantasmas estelares, una proyección retardada donde conviven eras geológicas dispares en una sola imagen plana. El presente, tal como lo intuimos, es una ficción local. El universo observable es, en esencia, un mapa del pasado. Semejante abismo cronológico y espacial coloca a la conciencia humana en una posición de fragilidad existencial. Nuestro cerebro, una herramienta biológica de apenas 1,5 kilogramos, evolucionó para calcular la trayectoria de una lanza o la distancia hacia un depredador, no para procesar años luz o gigaparsecs. Cuando nos enfrentamos a la inmensidad del cosmos, sentimos lo que el matemático y filósofo Blaise Pascal describió en el siglo XVII como el terror ante el silencio eterno de los espacios infinitos. Es una confrontación directa entre la finitud de la experiencia humana y una vastedad que parece no tener en cuenta nuestra existencia. Sin embargo, es precisamente esa desproporción la que hace tan valiosa la pregunta sobre los límites. Intentar abarcar el universo en una interrogante es el acto de rebeldía intelectual más grande que nuestra especie puede cometer. No nos conformamos con sobrevivir en nuestro pequeño planeta azul. Exigimos saber dónde terminan las paredes de nuestra prisión cósmica. La búsqueda de lo que hay más allá del horizonte visible no es, por tanto, un mero ejercicio de curiosidad académica o una colección de datos astrofísicos fríos. En el fondo, comprender los límites del universo es un intento desesperado por comprender qué somos nosotros. Estamos hechos de materia bariónica, átomos forjados en los hornos nucleares de estrellas que murieron hace miles de millones de años. La historia del universo es nuestra propia genealogía. Si el cosmos es infinito, nuestra existencia podría ser una repetición trivial en un ciclo sin fin. Si es finito y tiene un borde, somos únicos, una rareza irrepetible en una botella cerrada. Definir el contorno del universo es definir el tamaño de nuestro hogar y, por extensión, el alcance de nuestro potencial y nuestro destino final. No podemos saber quiénes somos realmente hasta que sepamos dónde termina el lugar donde vivimos. Pero aquí nos topamos con la imposibilidad intuitiva de concebir un borde. Desde la antigüedad, filósofos y pensadores se han estrellado contra este muro conceptual. El poeta romano Lucrecio, en el siglo I a.C., planteó un argumento devastador contra la idea de un universo finito con un límite físico. Si uno caminara hasta el borde último del universo y lanzara una lanza hacia afuera, ¿qué sucedería? Si la lanza cruza el borde, entonces hay algo más allá, espacio nuevo, y por tanto no era el fin. Si la lanza rebota o se detiene, entonces hay algo que la bloquea, una pared o barrera, lo que implica que también hay algo más allá de esa barrera. En ambos casos, el universo continúa. Esta lógica nos persigue. Nuestra mente, entrenada en la realidad de objetos y paredes, no puede concebir un final que no esté rodeado de algo más. Sin embargo, la cosmología moderna nos exige abandonar la intuición. La ciencia no trata sobre lo que nos parece lógico según nuestra experiencia diaria, sino sobre lo que las matemáticas y la observación dictan. Por eso surge la necesidad imperiosa de definir rigurosamente qué es el borde, no como una muralla de ladrillos al final del espacio, sino como un horizonte de información. Debemos diferenciar entre el límite de lo que existe y el límite de lo que podemos saber. Esa distinción es la que separa la mitología de la astrofísica, y es el primer paso crucial para entender por qué hay lugares a los que nunca, jamás, podremos acceder. Para comprender realmente dónde nos encontramos, debemos desmantelar la idea de que el cielo es una ventana abierta al infinito y empezar a verlo como lo que verdaderamente es, una esfera de visibilidad con un límite físico estricto. A esta estructura la denominamos el universo observable. A menudo se confunde este concepto con la totalidad del cosmos, pero la distinción es vital. Imagina que estás en un barco en medio de un océano sin fin, cubierto por una niebla densa que solo te permite ver a 5 kilómetros en cualquier dirección. El océano puede ser infinito.
extenderse por miles o millones de kilómetros más allá. Pero tu realidad, tu universo observable, se limita a ese círculo de 5 kilómetros de radio. En el cosmos, esa niebla no es atmosférica, sino temporal. El límite de nuestra visión no está dictado por la potencia de nuestros telescopios, sino por el horizonte de partículas. Este horizonte representa la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de viajar hasta nosotros desde el inicio del universo. Cualquier objeto que esté más allá de este límite es, para todos los efectos prácticos, inexistente para nosotros hoy, porque su luz, su información y su influencia gravitatoria todavía están en camino, corriendo a través del vacío, pero sin habernos alcanzado aún. La existencia de este horizonte se debe a que la velocidad de la luz, aunque increíblemente rápida, es finita, y el universo no ha existido por siempre. Hubo un comienzo, un disparo de salida que llamamos Big Bang. Considera el viaje del fotón más antiguo que podemos detectar. Esta partícula de luz primigenia emprendió su viaje cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años de edad, momento en el que el universo se enfrió lo suficiente como para volverse transparente. Antes de eso, el espacio era una sopa densa y opaca de plasma que atrapaba la luz como una niebla impenetrable. Cuando esa niebla se disipó, estos fotones quedaron libres y comenzaron a cruzar el abismo. Han estado viajando durante 13.800 millones de años ininterrumpidamente hasta chocar hoy con los espejos de nuestros observatorios. Este lapso de tiempo establece una cronología rígida. No podemos ver nada anterior a ese momento de transparencia, ni nada cuya luz requiera más de 13.800 millones de años para llegar, simplemente porque el tiempo transcurrido desde el nacimiento del universo no ha sido suficiente. Aquí surge una de las confusiones más comunes y fascinantes de la cosmología. Podrías pensar que, si el universo tiene 13.800 millones de años de edad, entonces el radio de nuestro universo observable debería ser de 13.800 millones de años luz. Es una deducción lógica. Distancia igual a velocidad por tiempo. Sin embargo, el universo tiene una carta oculta bajo la manga que rompe esta simplicidad intuitiva: la expansión del espacio. Mientras ese fotón ancestral viajaba hacia nosotros, el camino que recorría se estaba estirando. El espacio no es un escenario estático como una carretera de asfalto, es un tejido dinámico que se expande. Imagina una hormiga caminando sobre la superficie de un globo elástico. La hormiga se mueve a una velocidad constante hacia un destino, pero mientras camina, alguien está inflando el globo. La distancia que la hormiga ya ha recorrido se estira detrás de ella, y la distancia que le falta por recorrer se estira delante. Debido a este fenómeno, la región del espacio que emitió ese primer fotón hace 13.800 millones de años se ha alejado drásticamente de nosotros durante el viaje de la luz. Por lo tanto, la arquitectura actual de nuestro cielo es mucho más vasta de lo que sugiere la edad del universo. Gracias a este estiramiento constante y acumulativo del tejido espacial, calculamos que el radio actual del universo observable no es de 13.800 millones de años luz, sino de aproximadamente 46.500 millones de años luz. Esta esfera colosal, con la Tierra en su centro exacto, contiene todas las galaxias, cúmulos, estrellas y radiación que teóricamente podemos detectar. Pero es crucial entender la diferencia entre moverse a través del espacio y que el espacio se expanda. Cuando tú caminas por una habitación, te desplazas a través de las coordenadas espaciales. Cambias de posición relativa a las paredes. La expansión del universo, en cambio, es la creación de nuevo espacio entre las galaxias. Las galaxias no se están alejando de nosotros porque tengan motores que las propulsen a velocidades fantásticas a través del vacío. Se alejan porque el vacío mismo entre ellas y nosotros está creciendo, hinchándose, aumentando la métrica de distancia. Es una distinción sutil pero poderosa. No es velocidad de movimiento, es velocidad de expansión. Esta realidad nos lleva a una conclusión humillante sobre nuestra perspectiva. Lo que llamamos el universo es, con casi total certeza, una fracción minúscula de el todo. Si el principio cosmológico es correcto, y el universo es mucho más grande que lo que podemos ver,
o incluso infinito, entonces nuestra esfera observable de 46.000 millones de años luz de radio es solo una burbuja de luz en un océano de oscuridad eterna. Hay galaxias que existen ahora mismo más allá de nuestro horizonte de partículas, civilizaciones hipotéticas, estrellas naciendo y muriendo en regiones del espacio que están desconectadas causalmente de nosotros. Su luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar. Y como veremos más adelante, debido a la naturaleza acelerada de la expansión, es posible que su luz nunca nos alcance. Vivimos en una isla de visibilidad, rodeados por un vasto continente inexplorado e inobservable, cuya existencia solo podemos inferir a través de las leyes de la física, pero que jamás podremos tocar con nuestros ojos. Al cruzar mentalmente esa inmensa línea de los 46.500 millones de años luz, entramos en un territorio paradójico, el dominio del silencio cósmico. Fuera de nuestra burbuja de realidad observable, la física nos dicta que el universo debe continuar. No hay razón teórica para creer que el espacio se detiene abruptamente o que las galaxias dejan de existir justo en el límite de nuestra visión. Sin embargo, para nosotros, esas regiones son fantasmas causales. Allí, en la vasta oscuridad más allá del horizonte de partículas, existen incontables estrellas naciendo, civilizaciones hipotéticas surgiendo y cayendo, y colisiones titánicas de agujeros negros, pero ni un solo fotón de esos eventos ha tenido tiempo suficiente para cruzar el abismo y tocar nuestros detectores. Estamos desconectados de ellos no por distancia, sino por la insuficiencia del tiempo transcurrido desde el Big Bang. Es un océano de información que está viajando hacia nosotros ahora mismo, corriendo a través del vacío a 300.000 kilómetros por segundo, pero que todavía está demasiado lejos para ser parte de nuestro presente. Para cualquier propósito práctico o científico actual, lo que ocurre más allá de esta frontera no ha sucedido para nosotros. Afortunadamente, esta prisión visual no es estática. Posee una cualidad dinámica y esperanzadora. El horizonte de partículas es una frontera móvil que retrocede constantemente. Cada segundo que pasa en tu reloj, el universo tiene un segundo más de edad, lo que significa que la luz ha tenido un segundo adicional para viajar. En consecuencia, nuestro universo observable crece en todas direcciones a la velocidad de la luz, devorando un poco más del misterio exterior cada día. Mañana, el cosmos observable será un poco más grande que hoy, permitiendo que la luz de estrellas que ayer estaban justo fuera de nuestro alcance cruce finalmente el umbral y entre en nuestro campo de visión. Es como estar en el centro de un claro en un bosque oscuro que se ilumina progresivamente hacia afuera. Con el tiempo, los árboles que estaban ocultos en la penumbra comienzan a revelarse. Si pudiéramos esperar el tiempo suficiente, teóricamente veríamos cómo nuevas galaxias emergen de la nada en los bordes del mapa, apareciendo por primera vez en la historia de la humanidad. Sin embargo, la capacidad de ver más lejos no depende solo de esperar a que llegue la luz, depende de nuestra capacidad para capturarla. Y aquí es donde el cosmos nos impone una barrera técnica formidable conocida como el corrimiento al rojo extremo. A medida que intentamos observar objetos que están cerca de ese límite del horizonte, la expansión del espacio juega en nuestra contra de una manera despiadada. La luz que emitieron esas galaxias primigenias ha viajado durante tanto tiempo a través de un espacio que se expande, que sus ondas se han estirado dramáticamente. Lo que originalmente fue luz ultravioleta o visible, brillante y energética, ha sido elongado hasta convertirse en infrarrojo y eventualmente en microondas o ondas de radio. Este fenómeno provoca que las galaxias más lejanas se desvanezcan de la vista humana y de los telescopios ópticos tradicionales. Se vuelven invisibles no porque no estén ahí, sino porque su luz ha sido transformada en una frecuencia que nuestros ojos no pueden procesar. Por eso, mirar a los confines invisibles requiere instrumentos diseñados para ver el calor y no la luz, como el telescopio espacial James Webb, que actúa como unas gafas de visión nocturna para el universo, recuperando la información de esos fotones estirados y exhaustos que han cruzado la totalidad de la historia cósmica. Observar estas galaxias de luz antigua nos confronta con una melancolía inherente a la exploración espacial. Las manchas tenues y rojizas que detectamos en el borde del universo observable son ilusiones de posición. Vemos esas estructuras donde estaban hace miles de millones de años.
no donde están ahora. Debido a la expansión del universo durante el tiempo que la luz tardó en llegar, la galaxia física real, la masa de estrellas y materia, ya se ha alejado a una distancia mucho mayor, quizás el doble o el triple de la distancia a la que aparenta estar su imagen. Estamos viendo un fantasma fósil en una ubicación que ya está vacía. Esto implica que las rutas visuales que trazamos en nuestros mapas celestes son caminos que nunca se podrán recorrer. Si hoy decidiéramos enviar una nave hacia esa imagen parpadeante en el borde del cielo, apuntaríamos a un lugar abandonado hace eones. La luz nos conecta con el pasado del universo, pero nos aísla irremediablemente de su presente físico en las fronteras. El cosmos nos permite ver su infancia en los confines, pero nos oculta celosamente la madurez de esas regiones lejanas, dejándonos solo con la certeza matemática de que, allá afuera, en la oscuridad que la luz aún no ha conquistado, la realidad sigue su curso sin nosotros. Si bien el horizonte de partículas nos habla de una limitación temporal, lo que no hemos visto porque la luz aún viaja hacia nosotros, existe una frontera mucho más inquietante y definitiva, el horizonte de eventos cósmicos. Aquí radica la diferencia abismal entre lo que nunca llegó y lo que nunca llegará. Mientras que el primer límite es una cortina que se abre lentamente revelando más escenario con el tiempo, el segundo es una puerta que se cierra para siempre. Esta barrera marca la distancia máxima a la que podemos emitir una señal hoy y esperar que alguna vez alcance un destino o viceversa. Todo lo que ocurra más allá de este punto crítico en este preciso instante está desconectado de nuestro futuro. No importa cuánto tiempo esperemos, ni si nuestra civilización sobrevive 1.000 millones de años, la luz de los eventos que suceden ahora mismo detrás de esa línea jamás alcanzará la Tierra. Es una censura cósmica absoluta, una amputación de la realidad que convierte vastas regiones del universo en territorios prohibidos para nuestra observación futura. La causa de esta desconexión irrevocable reside en la dinámica misma del tejido espacial. A grandes distancias, la expansión del universo arrastra a las galaxias lejos de nosotros a velocidades que superan la de la luz. Esto no viola la relatividad, pues las galaxias no se mueven a través del espacio más rápido que la luz, sino que es el espacio entre ellas y nosotros el que se crea a una tasa vertiginosa. Imaginemos un fotón de luz intentando llegar a la Tierra desde una de estas galaxias lejanas. El fotón viaja a 300.000 kilómetros por segundo nadando contra la corriente. Sin embargo, si la corriente de espacio se expande, digamos, a 301.000 kilómetros por segundo, debido a la distancia acumulada, ese fotón está condenado. Aunque corre a su máxima velocidad hacia nosotros, el espacio frente a él crece más rápido de lo que puede recorrerlo. Es un corredor en una cinta transportadora que se mueve en sentido contrario a una velocidad superior a la de sus piernas. Nunca avanzará, solo retrocederá, alejándose irremediablemente de su meta. Esa galaxia ha ejecutado el escape definitivo. Más alarmante aún es cómo la aceleración cósmica, impulsada por la misteriosa energía oscura, endurece esta frontera con el paso del tiempo. Si la expansión fuera constante o se frenara, eventualmente la luz podría ganar la carrera. Pero como la expansión se acelera, la cinta transportadora va cada vez más rápido. Esto crea una esfera de influencia que se contrae en términos relativos. Cada día que pasa, más galaxias cruzan ese horizonte de eventos hacia el exterior. Una vez que lo atraviesan, envían sus últimos fotones alcanzables y luego desaparecen causalmente de nuestra historia futura. Estamos perdiendo contacto con el universo. Galaxias que hoy podemos ver y que teóricamente podríamos haber alcanzado si hubiéramos partido hace eones, están cruzando ahora mismo ese umbral de no retorno, pasando a formar parte de un más allá inalcanzable, cortando cualquier posibilidad de intercambio de información para la eternidad. Este proceso dibuja un panorama sombrío y fascinante de un universo que se deshace ante nuestros ojos. No veremos a estas galaxias desaparecer de repente, como si alguien apagara un interruptor. El fenómeno es mucho más sutil y fantasmal. A medida que se acercan y cruzan el horizonte de eventos, su luz se estirará hacia el rojo de manera cada vez más extrema, y el tiempo aparente en ellas se ralentizará desde nuestra perspectiva. Veremos sus imágenes congelarse progresivamente,
desvaneciéndose lentamente en la oscuridad, volviéndose cada vez más tenues hasta que sean indetectables. Lo que desaparecerá primero serán las regiones más lejanas, las estructuras más remotas, dejándonos progresivamente más solos. Con el tiempo suficiente, miles de millones de años en el futuro, todas las galaxias que no están gravitacionalmente atadas a nuestro grupo local habrán cruzado este horizonte. Los astrónomos del futuro lejano podrían mirar al cielo y ver solo negrura eterna más allá de nuestra propia galaxia, ignorantes de que alguna vez hubo un universo rico y vasto lleno de otras islas cósmicas que la aceleración les arrebató para siempre. Durante gran parte del siglo XX, la cosmología se sustentaba sobre una certeza reconfortante. La gravedad, esa fuerza universal de atracción que mantiene nuestros pies en el suelo y a los planetas en sus órbitas, eventualmente frenaría la expansión del universo. La lógica era impecable, pues si el Big Bang fue la explosión inicial que arrojó materia en todas direcciones, la atracción gravitatoria mutua entre todas las galaxias debería actuar como un freno cósmico, ralentizando gradualmente la huida. La gran pregunta de aquella época no era si el universo se detenía, sino con qué rapidez lo hacía y si la gravedad sería suficiente para detenerlo por completo y provocar un colapso inverso. Sin embargo, en 1998, dos equipos independientes de astrónomos que estudiaban supernovas lejanas se toparon con datos que no solo contradecían esta lógica, sino que demolían los cimientos de lo que creíamos saber. Estos investigadores utilizaban un tipo muy específico de explosión estelar, las supernovas de tipo 1A, conocidas como candelas estándar por su brillo intrínseco constante, lo que las convierte en faros perfectos para medir distancias en el abismo intergaláctico. Al observar estas explosiones en galaxias remotas, esperaban verlas más brillantes de lo que aparecerían si la expansión se estuviera frenando. La realidad fue un golpe directo al intelecto. Las supernovas eran mucho más tenues de lo previsto. Estaban más lejos de lo que cualquier modelo de desaceleración permitía. La única explicación posible, por inquietante que resultara, era que el tejido del espacio no se estaba frenando, sino que pisaba el acelerador. Alguna fuerza desconocida estaba empujando a las galaxias, venciendo a la gravedad y separando el cosmos a un ritmo cada vez más vertiginoso. Aquí es donde entra en escena la verdadera protagonista de la era cosmológica moderna, la energía oscura. A diferencia de la materia oscura, que atrae y agrupa, la energía oscura actúa como una especie de antigravedad a gran escala, una presión negativa intrínseca al propio vacío. Sus características conocidas son tan fascinantes como escasas. Es invisible, es increíblemente suave y homogénea, y, lo más perturbador, no se diluye. Cuando el universo se expande, la materia se dispersa y su densidad disminuye, pero la energía oscura mantiene su densidad constante. Esto significa que, a medida que se crea más espacio, se crea más energía oscura, fortaleciendo su dominio sobre el cosmos con cada segundo que pasa. Hoy sabemos que constituye aproximadamente el 70% de todo lo que existe, relegando a toda la materia visible, a todas las estrellas, planetas y a nosotros mismos, a ser una mera impureza en un universo dominado por el vacío energético. A pesar de saber que domina el destino del universo, los misterios sobre su naturaleza permanecen intactos. No sabemos si es la constante cosmológica que Einstein introdujo en sus ecuaciones y luego descartó, o si es un campo dinámico que cambia con el tiempo, conocido como quinta esencia. Lo que sí es innegable es cómo esta entidad ha redefinido nuestra noción de distancia. Antes, la distancia era un obstáculo superable con suficiente tiempo y velocidad. Ahora, en un universo dominado por la energía oscura, la distancia es un abismo activo. El espacio entre nosotros y los cúmulos de galaxias distantes se estira tan rápido que la distancia física efectiva aumenta exponencialmente, convirtiendo viajes teóricamente posibles en imposibilidades matemáticas. La métrica misma del universo se ha vuelto hostil a la conexión. Este dominio de la energía oscura dicta el guión del futuro, un futuro de soledad cósmica inexorable. Estamos presenciando un cosmos que se separa de sí mismo. Si la aceleración continúa sin control, los supercúmulos de galaxias se desagregarán
y eventualmente, las galaxias individuales quedarán tan aisladas unas de otras que ninguna luz podrá cruzar el vacío entre ellas. Los astrónomos de un futuro lejanísimo vivirán en lo que parecerá un universo isla, estático y solitario, sin evidencia de que alguna vez hubo un Big Bang o de que existieron otras galaxias, pues la energía oscura habrá arrastrado toda esa evidencia más allá del horizonte visible. La expansión acelerada no es solo un dato curioso, es la fuerza que está desmantelando la estructura a gran escala del universo, condenándolo a un final frío, oscuro y vastamente vacío. En la frontera misma de nuestra capacidad tecnológica, allí donde la oscuridad parece absoluta, se libra la cacería más delicada de la astronomía moderna, la búsqueda de la última luz visible, o para ser más precisos, de la primera luz que jamás brilló. Rastrear los fotones estelares primigenios no es simplemente una cuestión de apuntar un lente hacia el vacío y esperar. Es un ejercicio de arqueología espectral que desafía los límites de la física óptica. A medida que intentamos observar las épocas más tempranas del universo, nos enfrentamos al fenómeno del corrimiento al rojo en su expresión más extrema. La luz ultravioleta y visible, vibrante y energética que emitieron las primeras estructuras al nacer, ha viajado durante más de 13.000 millones de años a través de un espacio en expansión constante. Este viaje ha estirado las ondas de luz de manera tan dramática que han sido empujadas fuera del espectro que nuestros ojos pueden ver, transformándose en radiación infrarroja débil y fantasmal. Encontrar estas galaxias no es buscar faros brillantes, sino detectar el calor residual de una era olvidada, oculto en el ruido de fondo del cosmos. Esta necesidad de ver en lo invisible es la razón de ser del telescopio espacial James Webb. Antes de su lanzamiento, nuestra visión del amanecer cósmico era borrosa, limitada por instrumentos que no podían penetrar las cortinas de polvo ni captar las longitudes de onda infrarrojas más largas con suficiente sensibilidad. Este observatorio orbital, con sus espejos recubiertos de oro, actúa como una máquina del tiempo diseñada específicamente para la arqueología del cosmos profundo. Su misión es capturar esos fotones supervivientes, partículas de luz que han esquivado nubes de gas y polvo durante eones para impactar finalmente en sus sensores. Gracias a esta maravilla de la ingeniería, estamos empezando a identificar galaxias que existieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, estructuras diminutas e irregulares que desafían nuestras expectativas de cuán rápido el universo pudo organizarse. Cada punto de luz roja captado por el James Webb es una pieza del rompecabezas que nos permite cartografiar el momento exacto en que el universo encendió sus luces. Pero, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo dentro de esas galaxias antiguas? Aquí entramos en el terreno de las míticas estrellas de población 3. A diferencia del Sol, o de cualquier estrella que veas en el cielo nocturno hoy, las cuales están enriquecidas con elementos pesados como carbono, oxígeno y hierro, estas estrellas primigenias eran bestias de una pureza elemental absoluta. Formadas únicamente por el hidrógeno y el helio primordiales dejados por el Big Bang, estas estrellas no tenían metales que enfriaran sus nubes de gas, lo que resultaba en astros colosales, con masas cientos o incluso miles de veces superiores a la de nuestro Sol. Eran verdaderos monstruos azules, inmensamente calientes y luminosos, que vivían vidas frenéticas y violentas. Su existencia fue un parpadeo en la escala cósmica. Quemaban su combustible nuclear con una voracidad tal que colapsaban y morían en apenas unos pocos millones de años, un suspiro comparado con los miles de millones de años de vida de estrellas más tranquilas. Sin embargo, su legado es la base de nuestra propia existencia. Al explotar en supernovas titánicas, estas primeras estrellas sembraron el cosmos virgen con los primeros elementos pesados, fertilizando el espacio con la química necesaria para formar planetas rocosos y, eventualmente, vida. Reconstruir el nacimiento de la luz, a partir de los escasos fotones que sobreviven hasta hoy, es una labor detectivesca de proporciones épicas. No siempre podemos ver estas estrellas de población 3 individualmente, pues están demasiado lejos y son demasiado tenues, pero podemos ver su huella colectiva. Analizamos la luz de las galaxias más lejanas buscando firmas químicas específicas, o más bien, la ausencia de ellas, lo que indicaría que estamos ante esa primera generación de materia estelar.
Estamos intentando visualizar el fin de la llamada Edad Oscura Cósmica y el inicio del amanecer cósmico, el instante en que la gravedad logró vencer a la expansión por primera vez para encender los motores nucleares de la creación. Cada fotón que recolectamos de ese abismo temporal es un testigo presencial de nuestro origen, una partícula que estuvo allí cuando el universo dejó de ser un mar de niebla oscura y se convirtió en el tapiz estrellado que hoy admiramos con asombro. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete a Noches de Ciencia y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Esto es Noches de Ciencia, tu aliado para las noches largas y desveladas. Continuemos. Si sintonizaras una televisión analógica antigua en un canal muerto, entre el ruido estático y el caos de píxeles blancos y negros, estarías viendo, literalmente, el fantasma de la creación. Aproximadamente el 1% de esa nieve electrónica que danza en la pantalla no proviene de interferencias terrestres ni de la actividad humana, sino que es la recepción directa del fondo cósmico de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Esta no es una radiación cualquiera, es la fotografía más antigua del universo, un fósil de luz que impregna cada centímetro cúbico del espacio y que nos rodea en todo momento, bañándonos en una energía gélida que es el eco remanente del Big Bang. Para los cosmólogos, esta señal omnipresente no es ruido, sino la piedra de Rosetta de la física, el mapa definitivo que contiene las condiciones iniciales de todo lo que hoy existe. Para entender su significado físico profundo, debes viajar mentalmente a una época anterior a las estrellas y las galaxias, a un momento en que el universo tenía apenas 380.000 años de edad. Antes de este instante crucial, el cosmos era un lugar infernal, una sopa densa y caliente de partículas subatómicas, donde la materia y la energía estaban acopladas en un abrazo asfixiante. En ese entorno, la luz no podía viajar libremente. Los fotones chocaban constantemente contra electrones libres en una danza caótica, atrapados en una niebla de plasma incandescente similar al interior de una estrella. El universo era, en esencia, opaco. Sin embargo, al expandirse, el espacio se enfrió lo suficiente para permitir que los electrones se unieran a los protones formando los primeros átomos de hidrógeno neutro. En ese preciso instante, conocido como recombinación, la niebla se disipó repentinamente. La luz, que había estado prisionera durante milenios, se liberó y comenzó a viajar en línea recta a través del vacío. Lo que detectamos hoy como microondas es esa misma luz liberada, estirada y enfriada por 13.800 millones de años de expansión cósmica, el testimonio del momento exacto en que el universo se volvió transparente. Pero si observamos este tapiz de radiación con la precisión suficiente, notaremos que no es perfectamente uniforme. Y es en esas imperfecciones donde reside el secreto de nuestra existencia. El CMB presenta fluctuaciones de temperatura infinitesimales, variaciones de apenas una parte en 100.000, que aparecen como manchas rojas y azules en nuestros mapas del cielo. Estas manchas no son errores de medición, representan las semillas gravitacionales de las estructuras futuras. Las regiones que eran ligeramente más densas en ese caldo primigenio tenían un poco más de gravedad y comenzaron a atraer más materia hacia sí, creciendo con el tiempo hasta convertirse en las majestuosas galaxias, cúmulos y supercúmulos que hoy pueblan el vacío. Sin esas irregularidades cuánticas iniciales, sin esas arrugas en la tela del espacio-tiempo recién nacido, el universo sería una nube de gas homogénea y aburrida, incapaz de colapsar para formar estrellas, planetas o seres conscientes para preguntarse por su origen. Sin embargo, por toda la información vital que nos entrega, el fondo cósmico de microondas actúa también como un muro informativo formidable, una cortina de hierro temporal. Representa el límite absoluto de la astronomía óptica. Dado que la luz no podía viajar libremente antes de ese momento de transparencia, no existe ninguna imagen visual que podamos capturar de los primeros 380.000 años del cosmos.
Es una barrera opaca que nos impide ver el Big Bang mismo. Todo lo que ocurrió antes de la emisión del CMB, la inflación cósmica, la aniquilación de materia y antimateria, la formación de las primeras fuerzas fundamentales, está oculto tras este velo de fuego enfriado. Lo que revela es el universo tal como era justo después de nacer, pero lo que oculta es el misterio de la concepción misma. Nos muestra las consecuencias, pero mantiene en secreto las causas últimas, obligándonos a buscar otros mensajeros, distintos a la luz. Si alguna vez queremos romper este sello y mirar directamente al corazón del inicio del tiempo, si el fondo cósmico de microondas es una cortina de hierro que nos impide ver el comienzo, entonces debemos dejar de intentar mirar y empezar a escuchar. Aquí es donde la astronomía cambia radicalmente de estrategia, abandonando la luz para buscar una mensajera mucho más esquiva y penetrante. La gravedad. Las ondas gravitacionales primordiales son la gran esperanza de la cosmología, la única señal teórica capaz de atravesar ese muro de plasma opaco que cegó a los fotones durante los primeros 380.000 años. A diferencia de la luz, que se dispersa y rebota cuando choca con partículas cargadas, la gravedad interactúa tan débilmente con la materia que puede viajar prácticamente intacta desde el instante mismo de la creación. Estas ondas no son radiación viajando por el espacio, sino ondas sísmicas del propio tejido espacial. Distorsiones que se estiran y se contraen propagándose a la velocidad de la luz. Si lográramos detectarlas, no estaríamos viendo una imagen del universo infantil, sino sintiendo el temblor residual del violento parto del cosmos, recibiendo mensajes directos de una era que ocurrió apenas una fracción de segundo después del inicio del tiempo. La existencia de estas ondas es la predicción más audaz de la teoría de la inflación, que sugiere que el universo se expandió exponencialmente en sus primeros instantes. Semejante violencia expansiva debió haber sacudido el espacio-tiempo con tal magnitud que las reverberaciones deberían seguir resonando hoy en día, aunque muy débilmente. Detectarlas, sin embargo, es uno de los desafíos técnicos más angustiantes de la ciencia moderna. No podemos captarlas con observatorios de ondas gravitacionales convencionales, diseñados para escuchar colisiones de agujeros negros. Estas ondas primordiales son mucho más sutiles y de una frecuencia mucho más baja. Su huella, paradójicamente, se busca impresa en el mismo fondo cósmico de microondas del que hablábamos antes. Estas ondas gravitacionales, al estirar y apretar el espacio mientras el universo era aún una sopa caliente, habrían polarizado la luz de una manera muy específica, creando un patrón en remolino conocido técnicamente como modos B de polarización. Encontrar este patrón giratorio en el mapa del cielo sería la prueba irrefutable, la pistola humeante, de que la inflación realmente ocurrió. Pero el universo es un lugar ruidoso y sucio que no entrega sus secretos fácilmente. La dificultad monumental radica en separar este susurro primordial del estruendo de nuestra propia vecindad galáctica. El espacio entre las estrellas no está vacío, está lleno de polvo interestelar, granos microscópicos de materia que giran y se alinean con los campos magnéticos de la Vía Láctea. Este polvo emite su propia radiación polarizada, que imita casi a la perfección el patrón de los modos B que buscamos. Ya hemos vivido falsas alarmas en el pasado, momentos de euforia científica que se desmoronaron al descubrir que lo que creíamos que era el eco del Big Bang era simplemente el resplandor del polvo de nuestra propia galaxia nublando la vista. Distinguir entre la señal cosmológica verdadera y este ruido de primer plano requiere mapas de una precisión absurda y la capacidad de observar en múltiples frecuencias para pelar las capas de interferencia galáctica como si fueran las de una cebolla. Actualmente, una legión de físicos y astrónomos ha convertido los lugares más hostiles de la Tierra en puestos de escucha de vanguardia. En la soledad congelada de la Antártida y en las alturas áridas del desierto de Atacama en Chile, telescopios de microondas de nueva generación escanean el cielo incesantemente. Estos lugares son elegidos por su aire extremadamente seco y delgado, esencial para que las débiles señales de microondas lleguen a los detectores sin ser absorbidas por la humedad atmosférica. Experimentos con nombres que evocan complejidad técnica, como el Observatorio Simons o futuras misiones espaciales, están dedicados exclusivamente a cazar estos ecos de la inflación. Están buscando una aguja en un pajar del tamaño del universo, tratando de filtrar la distorsión para escuchar la nota más baja y antigua de la sinfonía cósmica. Si tienen éxito,
habremos roto el silencio de los siglos. Habremos extendido nuestra percepción hasta la billonésima de segundo del origen, tocando, por fin, el borde temporal de la realidad. Hubo una fracción de segundo, un instante tan breve que desafía nuestra capacidad de medir el tiempo, en el que el universo dejó de ser una física comprensible para convertirse en un milagro matemático. Estamos hablando de la inflación cósmica, un evento cataclísmico, pero extrañamente ordenado que ocurrió mucho antes de que se formara el primer átomo, apenas una trillonésima de segundo después del nacimiento del tiempo. En ese suspiro infinitesimal, el espacio no simplemente se expandió, estalló hacia afuera con una violencia que hace parecer al Big Bang convencional una mera chispa. Fue una catástrofe controlada, donde el tejido de la realidad se multiplicó a sí mismo a una velocidad muy superior a la de la luz. Es vital comprender que esto no violó las leyes de la relatividad de Einstein, pues la relatividad prohíbe que los objetos viajen a través del espacio más rápido que la luz, pero no impone ningún límite a la velocidad con la que el espacio mismo puede crearse y estirarse. Durante este parpadeo, una región de tamaño subatómico, 1.000 millones de veces más pequeña que un protón, fue desgarrada y amplificada hasta alcanzar el tamaño de una toronja o incluso más, en un proceso de duplicación exponencial que transformó lo microscópico en macroscópico instantáneamente. Esta teoría, propuesta inicialmente por el físico Alan Guth a principios de la década de 1980, no surgió por capricho, sino por una necesidad desesperada de explicar misterios que el modelo clásico del Big Bang no podía resolver. Los astrónomos se enfrentaban a enigmas desconcertantes, principalmente el problema del horizonte y el problema de la planitud. Si miramos al cielo en direcciones opuestas, hacia el este y hacia el oeste, vemos un fondo de microondas con exactamente la misma temperatura, con una precisión de 1 parte en 100.000. Esto es profundamente extraño, porque esas dos regiones están separadas por distancias tan vastas que nunca han tenido tiempo de intercambiar calor o información entre ellas desde el inicio del universo. Es como encontrar 2 tazas de café en extremos opuestos del planeta que tienen exactamente la misma temperatura hasta el último decimal sin que jamás hayan estado en la misma habitación. La inflación resolvió esto con una elegancia brutal. Nos dice que todo lo que vemos, esas regiones hoy distantes, estuvieron en realidad en contacto íntimo, apretadas en un punto minúsculo al principio. Se homogeneizaron la temperatura y luego la inflación las separó más rápido que la luz, congelando esa uniformidad en el vasto lienzo del cielo antes de que tuvieran tiempo de cambiar. Del mismo modo, la inflación explica por qué el universo parece geométricamente plano en lugar de curvado. Imagina la superficie de un globo arrugado y desinflado. Si lo inflas repentinamente hasta que tenga el tamaño de la Tierra, cualquier arruga o curvatura local se estirará tanto que, para una hormiga parada en su superficie, el suelo parecerá perfectamente plano en todas direcciones. La inflación tomó cualquier curvatura extrema del universo primitivo y la estiró hasta tal punto que hoy es indetectable para nosotros, haciendo que las líneas paralelas viajen rectas a través del cosmos infinito. Fue este mecanismo el que tomó un universo compacto y caótico y lo desplegó en un suspiro, alisando el caos y preparando el escenario tranquilo y vasto necesario para la evolución posterior de las galaxias. Pero quizás la consecuencia más poética de este periodo es el origen de las estructuras que nos rodean. Antes de la inflación, en ese punto subatómico, reinaba el caos de la mecánica cuántica. El vacío hervía con fluctuaciones de energía, partículas apareciendo y desapareciendo, un mar de irregularidades minúsculas. Cuando la inflación se disparó, atrapó estas fluctuaciones cuánticas efímeras y las amplificó a una escala grotesca, convirtiendo lo que eran simples temblores subatómicos en gigantescas variaciones de densidad en el tejido del espacio-tiempo. Esas arrugas primordiales son las que vemos hoy impresas en el fondo cósmico de microondas. Las regiones que quedaron con un poco más de densidad debido a ese azar cuántico tuvieron un poco más de gravedad, atrayendo materia a lo largo de miles de millones de años para formar las galaxias, las estrellas, en última instancia, a nosotros. Somos, literalmente,
hijos de un accidente cuántico amplificado por la inflación. Sin ese estiramiento violento, esas fluctuaciones se habrían aniquilado y el universo sería un lugar liso, estéril y sin vida. Sin embargo, este poder creativo tiene un reverso oscuro y solitario. Si la inflación estiró el espacio tan rápido, implica que vastas regiones del universo primitivo fueron empujadas más allá de nuestro horizonte visible antes de que la luz pudiera siquiera empezar a moverse. La inflación actuó como una creadora de regiones para siempre inalcanzables. Creó un universo que es, con toda probabilidad, millones o billones de veces más grande que la esfera que podemos observar. Lo que vemos es solo una mota de polvo en un desierto inmenso que se formó en ese instante. Esas otras regiones, nacidas del mismo punto semilla que nosotros, ahora están tan lejos que están desconectadas causalmente de nuestra realidad. Son mundos perdidos, expulsados por la fuerza de la expansión inflacionaria hacia un exilio eterno, donde las leyes de la física podrían seguir operando, pero donde nuestra mirada jamás, bajo ninguna circunstancia, podrá llegar. Pero si la inflación fue el motor que esculpió nuestra realidad, la pregunta más inquietante que surge en la frontera de la física teórica es si ese motor se apagó realmente en todas partes o si por el contrario, sigue rugiendo en algún lugar más allá de nuestra vista. Aquí entramos en el terreno vertiginoso de la inflación eterna, una teoría que transforma nuestro Big Bang de un evento único y sagrado a un mero incidente local en un proceso sin fin. Para visualizar esto, debemos reconsiderar la naturaleza del vacío primordial. No debemos pensar en el espacio vacío como la nada, sino como un estado físico rico y dinámico. En los modelos inflacionarios, el estado original del cosmos es lo que denominamos un falso vacío. A diferencia del vacío verdadero, que es el estado de mínima energía posible, donde las cosas están tranquilas y estables, el falso vacío es un mar de energía inestable, cargado de una tensión acumulada similar a una presa a punto de reventar o a una pelota precariamente equilibrada en la cima de una colina. Este campo de energía posee una presión repulsiva feroz que obliga al espacio a expandirse exponencialmente, doblando su tamaño una y otra vez en fracciones de segundo imposibles de percibir. La magia y el terror de este mecanismo radica en cómo termina. La energía del falso vacío quiere decaer, quiere rodar colina abajo hacia un estado de menor energía, hacia un vacío verdadero. Pero debido a las reglas de la mecánica cuántica, este decaimiento no ocurre en todas partes al mismo tiempo de manera uniforme. Ocurre de forma estocástica, aleatoria, en puntos específicos. Cuando una región minúscula de este vasto mar inflacionario pierde repentinamente su energía, esa energía no desaparece, se transforma, se congela y se convierte en una sopa caliente de partículas y radiación. En ese instante, en ese punto localizado, la inflación se detiene y nace un universo normal con sus propias leyes, expandiéndose ahora a un ritmo más pausado, impulsado por la inercia del estallido. A esto lo llamamos una burbuja de universo. Nuestro cosmos entero, con sus miles de millones de galaxias, sería simplemente el interior de una de estas burbujas, una zona donde la fiebre inflacionaria se rompió y la energía se condensó en materia. Sin embargo, aquí está la clave que da nombre a la teoría. Mientras esa burbuja se forma y comienza su vida tranquila, el espacio que la rodea, ese mar de falso vacío que no ha decaído, sigue expandiéndose exponencialmente. La tasa de expansión del falso vacío es tan monstruosamente rápida que siempre supera la velocidad a la que pueden formarse nuevas burbujas. El espacio entre las burbujas crece más rápido de lo que las burbujas pueden crecer o fusionarse. Es un proceso que nunca se detiene. El espacio nunca deja de inflarse en su totalidad. Imagina una masa de pan leudando infinitamente rápido. Aunque se formen agujeros de aire dentro de la masa, las burbujas de universos, la masa de pan sigue generando más y más volumen entre ellos. Matemáticamente, esto implica que una vez que la inflación comienza, es casi imposible detenerla globalmente. Puede detenerse localmente, creando islas de estabilidad como nuestra casa cósmica, pero el contexto general, el multiverso inflacionario, continúa generando espacio nuevo y fresco eternamente, dando lugar a un número infinito de burbujas,
un número infinito de Big Bangs ocurriendo ahora mismo, hace eones y en el futuro remoto. Esta dinámica impone una soledad ontológica absoluta. Aunque existan otros universos burbuja, naciendo en este mismo instante en el vasto tejido del falso vacío, jamás podremos contactarlos. La separación entre nuestra burbuja y cualquier otra es eterna e insuperable. Debido a que el espacio de falso vacío que nos separa de nuestros vecinos se está expandiendo a velocidades que superan inmensamente la velocidad de la luz, cualquier señal que enviemos o cualquier nave que lancemos se quedará rezagada contra el suelo que se estira. Nos estamos alejando de los otros universos más rápido de lo que la luz puede viajar hacia ellos. Vivimos en un archipiélago de realidades donde cada isla se aleja de las demás a velocidades superlumínicas, condenados a estar confinados en nuestra propia burbuja, rodeados por un océano de creación violenta que nos aísla para siempre de las otras infinitas posibilidades que la inflación ha engendrado. La transición de la inflación eterna nos lleva a la conclusión más radical y especulativa de la cosmología moderna, la existencia de un multiverso. Si el proceso de nucleación de burbujas en el falso vacío es un proceso infinito, entonces nuestro universo, nuestro cosmos observable de 46.000 millones de años luz de radio, es solo una de un número virtualmente ilimitado de islas de realidad, un archipiélago cósmico flotando en un océano de espacio-tiempo en constante expansión. Lo que significa vivir en una sola burbuja entre incontables es la certeza de nuestra soledad ontológica y a la vez la posibilidad de que todo lo que podamos concebir exista en algún lugar más allá. Nuestro Big Bang, nuestra edad, nuestra composición, son simplemente las condiciones iniciales específicas de esta burbuja en particular. Esta conceptualización tiene implicaciones profundas para las leyes físicas. En nuestro universo, la masa del electrón, la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz y el número de dimensiones son constantes finas y perfectamente calibradas, pero en las burbujas vecinas que nacieron de decallamientos ligeramente diferentes del falso vacío, estas constantes podrían ser otras. La energía liberada al cesar la inflación podría haberse condensado en un campo de Higgs de diferente valor o en fuerzas fundamentales de diferente intensidad. Esto implica que existen universos donde la gravedad es mucho más débil, donde el tiempo tiene 5 dimensiones o donde el protón es inestable. Nuestro universo, el que contiene la vida, es solo una instancia, una posibilidad entre infinitas variaciones, una burbuja donde las matemáticas de la naturaleza resultaron ser las correctas. Esta pluralidad de realidades ofrece la reinterpretación más poderosa al llamado problema del ajuste fino. Al observar las constantes cosmológicas, los científicos notan que si la fuerza nuclear fuerte fuera solo un pequeño porcentaje más débil, las estrellas no podrían haber fusionado elementos pesados. Si la densidad de la energía oscura fuera ligeramente mayor, la expansión habría desgarrado el universo antes de que se formaran las galaxias. Parecería que el cosmos fue diseñado con una precisión milagrosa para que la vida inteligente pudiera surgir. El multiverso inflacionario desecha el milagro y lo reemplaza por la probabilidad. Si existe un número infinito de universos, cada uno con sus propias leyes o constantes, estadísticamente debe existir al menos uno, y probablemente infinitos, donde las condiciones sean perfectas para la vida. No estamos en un universo milagrosamente diseñado para nosotros, sino en el único universo posible donde podríamos haber surgido para hacer esa pregunta. Es la aplicación más radical del principio antrópico, que sugiere que observamos el universo tal como es porque, de otra manera, no estaríamos aquí para observarlo. La gran pregunta que nos atormenta es si esta estructura es solo una hipótesis matemática elegante o si existe alguna prueba de su realidad. Dado que la expansión superluminal nos aísla de cualquier contacto directo, la única evidencia que podríamos obtener de otros universos sería indirecta y extremadamente sutil. La señal más buscada por los cosmólogos provendría de una colisión entre burbujas. Si nuestro universo burbuja alguna vez tuvo un roce con un universo vecino en el pasado, la colisión habría dejado una cicatriz o una magulladura en el tejido de nuestro espacio-tiempo, una firma que podría estar impresa en el mapa más antiguo que tenemos.
el fondo cósmico de microondas. Los científicos han buscado patrones estadísticamente improbables, como círculos fríos gigantes o asimetrías inusuales en la temperatura del fondo cósmico de microondas, que podrían indicar el lugar donde nuestro universo fue golpeado o distorsionado por el contacto con otra realidad. Hasta ahora, las búsquedas realizadas por observatorios como el satélite Planck no han encontrado evidencia concluyente de tales colisiones, pero la casa continúa con la promesa de que el multiverso podría revelarse en un diminuto y anómalo punto frío en nuestro propio cielo. Lo fundamental, sin embargo, es entender que el multiverso, en este contexto, no es una especulación ad hoc o un truco para resolver paradojas. Es una consecuencia casi inevitable de la física de la inflación. Si la inflación resuelve los problemas de la uniformidad y la planitud del cosmos, y si la mecánica cuántica dicta que el falso vacío debe de caer de forma aleatoria, entonces la inflación, por su propia naturaleza, debe ser eterna, y lo eterno e inflacionario solo puede generar un número infinito de universos burbuja. El multiverso, por lo tanto, no es una hipótesis, sino una predicción robusta de la teoría que mejor explica nuestro cosmos observable. Para comprender la vastedad inconmensurable de nuestro archipiélago de realidades, los astrónomos no pueden simplemente estirar una cinta métrica. En su lugar, han construido una sofisticada escalera donde cada peldaño se apoya y calibra en el anterior, permitiendo a la humanidad avanzar progresivamente desde las mediciones más cercanas y directas hasta las distancias más colosales, aquellas que nos separan del horizonte de partículas. La solidez de todo el sistema depende críticamente de la precisión del primer escalón, pues un error en la base se magnifica con cada paso subsiguiente. Este fundamento del método es la clave. Se construye en capas sucesivas de medición, utilizando fenómenos físicos cuya luminosidad o movimiento podemos conocer con certeza. El punto de partida de toda esta arquitectura es la paralaje. Este es el único método que utiliza la geometría pura, sin depender de las complejas leyes de la astrofísica. Piensa en el efecto que se produce al estirar tu brazo y mirar tu pulgar. Si cierras alternadamente un ojo y luego el otro, tu pulgar parece saltar o moverse con respecto al fondo lejano. Este desplazamiento aparente es el paralaje. En astronomía, el pulgar es una estrella cercana, y los dos ojos son dos posiciones opuestas de la órbita terrestre, separadas por 6 meses y por lo tanto por una distancia conocida de 300 millones de kilómetros. Midiendo el pequeño ángulo de desplazamiento de la estrella en el fondo de estrellas mucho más distantes, y conociendo la base triangular de la órbita de la Tierra, podemos calcular la distancia exacta a esa estrella utilizando simple trigonometría. Este método es la base de calibración de toda la escalera, permitiéndonos medir con precisión las estrellas más cercanas. Sin embargo, a medida que las estrellas están más lejos, el ángulo de paralaje se vuelve demasiado pequeño para ser medido con precisión, lo que nos obliga a ascender al siguiente peldaño. Este siguiente peldaño se apoya en los relojes luminosos del cosmos, las estrellas cefeidas variables. Estas no son estrellas ordinarias, sino gigantes amarillas y pulsantes cuyo brillo no es constante, sino que aumenta y disminuye con un periodo increíblemente regular. La astrónoma Henrietta Swan Leavitt descubrió a principios del siglo XX una relación asombrosa al estudiar estas estrellas en la pequeña nube de Magallanes. Cuanto más largo es el periodo de pulsación de una cefeida, más intrínsecamente luminosa es, o, en otras palabras, más brillante es en realidad. Esta relación periodo-luminosidad es una ley física universal. Si observas una cefeida y mides su periodo, por ejemplo, 10 días, automáticamente conoces su luminosidad absoluta o qué tan brillante es realmente. Al comparar esa luminosidad absoluta con la luminosidad aparente, qué tan brillante se ve desde la Tierra, puedes deducir la distancia a la que se encuentra la estrella. Es como si todas las bombillas en el universo tuvieran un sello que indica sus vatios. Al ver qué tan tenue se ve, sabes qué tan lejos está. Las cefeidas, al ser muy brillantes, nos permiten dar un salto colosal en la escalera, calibrando las distancias a galaxias cercanas como Andrómeda,
donde el método de paralaje ya es totalmente inútil, pero incluso las cefeidas, con su brillo pulsante, se vuelven demasiado tenues para medir las distancias más vastas que nos separan de los cúmulos de galaxias más lejanos. Aquí es donde los faros universales entran en acción. Las supernovas de tipo 1A. Como ya comentamos, estas son explosiones estelares catastróficas que se cree que ocurren cuando una enana blanca absorbe suficiente material de una estrella compañera para alcanzar una masa crítica, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol. Al alcanzar esa masa, la enana blanca se enciende en una fusión nuclear descontrolada, explotando con una violencia tan uniforme que todas las supernovas de tipo 1A liberan casi exactamente la misma cantidad de luz intrínseca en su pico máximo. Son, por lo tanto, candelas estándar perfectas para distancias colosales. Debido a su brillo extremo, estas supernovas pueden ser vistas a miles de millones de años luz de distancia. Al calibrar su luminosidad absoluta utilizando las cefeidas en galaxias cercanas y luego observar su brillo aparente en galaxias lejanas, podemos calcular distancias a los cúmulos más distantes y, lo más importante, medir la tasa de expansión del universo, siendo precisamente la herramienta que nos permitió descubrir la energía oscura y la expansión acelerada, llevándonos al límite mismo de lo observable. El corrimiento al rojo, o redshift, es la herramienta más fundamental para cartografiar la inmensidad, el traductor que convierte el color de una galaxia en su distancia y velocidad. Este fenómeno ocurre cuando las ondas de luz se estiran a longitudes de onda más largas, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro electromagnético. Si bien el corrimiento al rojo Doppler ocurre cuando un objeto se aleja de ti a gran velocidad, el corrimiento al rojo que domina la cosmología a grandes distancias no se debe al movimiento de las galaxias a través del espacio, sino al estiramiento del espacio mismo entre la galaxia emisora y el observador. Es la firma inconfundible de la expansión cósmica. Cuanto más alejada está una galaxia, más tiempo ha tardado su luz en llegar y más ha estirado el espacio esa luz, resultando en un corrimiento al rojo mayor. Convertimos este número adimensional en distancias de miles de millones de años luz, utilizándolo como la cinta métrica definitiva que abarca todo el universo observable. Sin embargo, en esta cartografía estelar ha surgido recientemente un profundo malestar conocido como la tensión de Hubble. El parámetro de Hubble define la tasa actual de expansión del universo y debería ser un valor constante en todos los métodos de medición. Pero al calcular este valor usando la escalera de distancias cósmicas, cefeidas y supernovas en el universo local, se obtiene un valor significativamente más alto que el calculado a partir del fondo cósmico de microondas, CMB, y las oscilaciones acústicas de bariones, BAO, que miden el universo temprano y lejano. Esta discrepancia no es un simple error de medición, es un enigma que amenaza la coherencia cosmológica. Sugiere que algo fundamental que desconocemos alteró la física del universo entre la época del CMB y la actualidad, o que nuestra comprensión de la energía oscura y de la gravedad es incompleta. Resolver la tensión de Hubble podría abrir una ventana a una física completamente nueva. Una herramienta crucial para validar estas mediciones son las oscilaciones acústicas de bariones. Estas son, esencialmente, reglas universales grabadas en la estructura cósmica. En el universo primitivo, las ondas de sonido se propagaron a través del plasma denso, creando esferas de alta presión. Cuando el universo se enfrió y se volvió transparente, el momento del CMB, estas ondas se congelaron, dejando una huella fósil, una densidad ligeramente mayor de materia, a una distancia física específica de un punto inicial. Esta distancia, calibrada con precisión a partir de la física del universo joven, se comporta como un metro cósmico estándar que se puede medir en el cielo. Al buscar este patrón repetido de sobredensidad en los mapas de galaxias, podemos determinar la distancia a la que se encuentran esos objetos con una precisión formidable, validando la expansión del espacio y sirviendo como contrapunto crucial a los métodos basados en supernovas. La complejidad de medir en un universo que cambia exige que seamos rigurosos en la distinción de lo que medimos. Para poder hablar de la inmensidad del cosmos sin el factor de expansión,
utilizamos la distancia comóvil. Este es el marco que no se estira. Piensa en una parrilla de coordenadas fijas, como una tela elástica sobre la que se han dibujado las galaxias. La distancia comóvil mide la separación entre dos galaxias hoy, ignorando el estiramiento del espacio intermedio desde que la luz partió. Es la métrica que nos permite decir que el diámetro del universo observable es de aproximadamente 93 billones de años luz en este preciso instante, un número que solo tiene sentido si usamos esta regla que no se estira. En contraste, la distancia de viaje de la luz es un registro del tiempo más que del espacio. Esta métrica simplemente cuenta los años que tardó un fotón en ir desde su punto de origen hasta nosotros, por ejemplo, los 13.800 millones de años de edad del universo. Esta distancia es siempre menor que la distancia comóvil, porque no tiene en cuenta el espacio adicional que se creó durante ese viaje. Es la diferencia entre el tiempo que pasaste en el tren y la distancia real entre las dos ciudades después de que la expansión las separó aún más. La métrica del diámetro angular nos ofrece una paradoja visual única. Esta métrica mide qué tan grande se ve un objeto en el cielo. Intuitivamente, un objeto más lejano debería verse siempre más pequeño, pero debido a la forma en que la luz viaja a través de un universo en expansión, la luz de objetos extremadamente distantes se curva. Llega a un punto donde los objetos que están a miles de millones de años luz de distancia ya no parecen más pequeños, sino que, de hecho, parecen más grandes en el cielo que sus equivalentes un poco más cercanos. Es el efecto de un espejo convexo cósmico, donde el rayo de luz que recibimos de un objeto muy antiguo y lejano tuvo que viajar casi horizontalmente a través de la expansión antes de girar hacia nosotros. Todo este andamiaje se basa en que la expansión es una cinta métrica deformable. El factor de expansión depende de la cantidad y el tipo de materia y energía oscura presentes. Las implicaciones se vuelven críticas cuando consideramos que la energía oscura no es constante. Si esta energía varía con el tiempo, si no es una constante cosmológica, sino algo más dinámico como la quintesencia, entonces la tasa de expansión ha fluctuado a lo largo de la historia cósmica. Si la energía oscura fue más fuerte o más débil en el pasado, todas nuestras mediciones de distancia, edad y geometría deben ser recalculadas. Esto haría más profunda la tensión de Hubble y alteraría dramáticamente nuestro pronóstico del destino final del universo. Una energía oscura no constante significa que nuestra cinta métrica no solo se estira, sino que su elasticidad cambia con el tiempo. Al explorar los límites de nuestra percepción, la cosmología trasciende la pregunta de qué tan grande es el universo y se pregunta, ¿cuál es su forma real? La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades del espacio que se mantienen invariables incluso si el espacio se estira o se deforma. El espacio puede ser mucho más complejo que un simple volumen tridimensional infinito. Puede plegarse, torcerse o cerrarse sobre sí mismo, determinando si el cosmos es finito o infinito. Una forma de entender esta complejidad es a través de analogías en videojuegos y geometrías autoconectadas. Imagina un videojuego clásico donde, si tu personaje camina hasta el borde derecho de la pantalla, instantáneamente reaparece por el borde izquierdo. El espacio no tiene un borde físico, sino que está conectado a sí mismo. Un universo toroidal, en forma de rosquilla, tridimensional, operaría de manera similar. Si un astronauta viajara en línea recta durante miles de millones de años, teóricamente podría regresar al punto de partida, viendo las mismas galaxias, pero desde una dirección diferente. Es un espacio finito que se repite sin fin, sin tener un centro ni un borde. La cosmología ha llevado a cabo búsquedas rigurosas de patrones repetidos en el fondo cósmico de microondas, CMB. Si el universo fuera topológicamente pequeño, más pequeño que el universo observable, y se plegara sobre sí mismo, la luz que viaja desde el CMB habría envuelto el universo varias veces antes de llegar a nosotros. Esto resultaría en patrones circulares idénticos que se repetirían en el cielo, como si pudieras ver tu propia nuca reflejada en la luz de la creación. Esta búsqueda de patrones repetidos
también se aplica a la posibilidad de imágenes fantasma de galaxias antiguas. Si viajáramos lo suficientemente lejos en una dirección, podríamos ver la misma galaxia en diferentes etapas de su evolución, apareciendo como imágenes múltiples y distorsionadas debido a que su luz tomó diferentes rutas alrededor de la estructura cósmica plegada. Hasta ahora, el análisis de los datos del satélite Planck indica que, si nuestro universo tiene una topología cerrada, su escala debe ser más grande que el horizonte observable, lo que descarta muchos de los modelos toroidales pequeños y sugiere que, para nuestra visión, el espacio se comporta como si fuera infinito. La geometría cósmica describe la curvatura global del espacio-tiempo, una propiedad determinada por la densidad total de energía y materia del universo, y es fundamental para predecir su destino. Existen tres posibilidades fundamentales. La primera es el universo plano, y corresponde a la geometría euclidiana, aquella que aprendimos en la escuela. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados y dos líneas paralelas permanecen siempre paralelas. Este universo, al poseer exactamente la densidad crítica de energía, está en equilibrio energético perfecto. La expansión continuaría para siempre, pero frenándose lentamente hasta detenerse en un tiempo infinito. La segunda posibilidad es el universo cerrado, donde el espacio se curva positivamente sobre sí mismo, como la superficie de una esfera, pero en tres dimensiones. Dos líneas paralelas en este cosmos se curvarán y finalmente se cruzarán. Aquí, la gravedad es tan fuerte, al tener más que la densidad crítica de energía, que la expansión cósmica se detendría en algún momento y se invertiría, colapsando todo de nuevo en un evento conocido como el Big Crunch. La tercera opción es el universo abierto, donde el espacio se curva negativamente, como la superficie de una silla de montar o una trompeta, y al tener menos de la densidad crítica, las líneas paralelas divergirán. En este caso, la gravedad es demasiado débil para detener la expansión, que continuaría indefinidamente. Las consecuencias de cada geometría sobre el destino cósmico son terminales. Un universo cerrado termina en fuego, un universo abierto se enfría y desgarra, y un universo plano, bajo el dominio de la energía oscura, se dirige a un enfriamiento y aislamiento eterno. La evidencia observacional, particularmente la medición de las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, revela que la densidad total de energía en el universo es increíblemente cercana a la densidad crítica. La razón de esta planitud reside en la teoría de la inflación cósmica. La inflación favorece un universo casi plano porque el estiramiento exponencial del espacio en el primer instante habría aplanado cualquier curvatura inicial, al igual que inflar un globo a escala planetaria hace que su superficie parezca perfectamente plana, prediciendo y explicando la geometría que observamos. El infinito es el concepto más esquivo que la ciencia toma prestado de las matemáticas, pero cuando se aplica a la realidad física, a menudo se revela como un espejo del desconocimiento, más que como una propiedad inherente del cosmos. El infinito espacial es una implicación directa de un universo plano. Si nuestro universo es perfectamente plano, como indican las observaciones del fondo cósmico de microondas, y se extiende en todas las direcciones, debe ser infinito en extensión. Esto tiene implicaciones vertiginosas, ya que un volumen infinito, combinado con un número finito de configuraciones que las partículas pueden adoptar, implica la existencia de copias idénticas de nuestro universo observable y de nosotros mismos en algún lugar infinitamente lejano. El infinito temporal plantea si el tiempo terminará alguna vez. Con el dominio de la energía oscura y la expansión acelerada, el universo parece condenado a la expansión eterna y al enfriamiento progresivo, lo que sugiere un futuro infinito, a menos que la energía oscura se desgarre o la física cambie. Por otro lado, la pregunta sobre un pasado infinito se resuelve con el Big Bang, que marca el inicio conocido del tiempo. La singularidad en agujeros negros y la singularidad del Big Bang son, para los físicos, los lugares donde las cantidades, como la densidad o la curvatura, se vuelven infinitas. Cuando una estrella masiva colapsa más allá de cierto punto, la gravedad se vuelve tan extrema que el espacio-tiempo se comprime hasta un punto de densidad infinita. Estas singularidades actúan como una señal de teoría incompleta. Indican que las leyes actuales de la física, la relatividad general, colapsan y deben ser reemplazadas por una teoría más completa,
como la gravedad cuántica, que pueda manejar estos extremos. Por eso, los infinitos suelen indicar fallas en los modelos más que propiedades físicas reales del cosmos. Cuando una ecuación arroja un infinito, la naturaleza nos está diciendo que hemos empujado nuestros límites conceptuales más allá de donde son válidos. La búsqueda de una teoría del todo es, en esencia, la búsqueda de una física que pueda describir la realidad sin recurrir a lo infinito. Por eso, los infinitos suelen indicar fallas en los modelos más que propiedades físicas reales del cosmos. Cuando una ecuación arroja un resultado infinito, como en el centro de un agujero negro o en el instante inicial del Big Bang, la naturaleza nos está diciendo que hemos empujado nuestros límites conceptuales más allá de donde son válidos. La presencia del infinito en la física es a menudo una alarma conceptual, señalando un punto donde nuestra teoría actual se rompe y debe ser reemplazada por una más profunda, como la gravedad cuántica. El argumento filosófico se mantiene. El universo que observamos parece ser finito y definido en su contenido energético y temporal, pero la mente humana, con su capacidad de proyectar el pensamiento, exige el concepto de lo infinito. El ser humano puede imaginar una línea que no termina o un conjunto de números que no se agota, una capacidad que no se corresponde necesariamente con las fronteras físicas de la realidad. En última instancia, el infinito se presenta como un espejo del desconocimiento, no como propiedad del cosmos. Es el límite que imponemos a aquello que no hemos logrado medir, calcular o comprender aún. La búsqueda de una teoría del todo es, en esencia, la búsqueda de una física que pueda describir la realidad sin recurrir a lo infinito, cerrando la brecha entre la capacidad matemática de la mente y la limitación física del universo. La idea de un borde físico real para el universo es casi imposible de aceptar bajo las definiciones modernas de espacio. Un límite físico real implicaría que el espacio, tal como lo conocemos, se detiene. Y más allá de ese punto, el concepto de afuera deja de tener sentido. Si el universo es la totalidad del espacio-tiempo, no puede haber nada que lo contenga, pues ese algo por definición se convertiría en parte de un nuevo espacio o realidad. La pregunta, ¿qué sería nada fuera del universo?, es en realidad una trampa lingüística. La palabra nada, en este contexto, se vuelve inútil. Si hay algo donde el espacio no es, ese algo no es una nueva manifestación de espacio o de existencia. La nada absoluta, la ausencia total de existencia, no es un lugar que pueda residir fuera de una entidad. Aquí radica la imposibilidad conceptual de un borde dentro de nuestras definiciones de espacio. Si hay un borde, entonces ese borde debe existir dentro del espacio. Si intentamos cruzarlo, el espacio debe continuar para dar cabida a esa transición. Los cosmólogos modernos ven el universo más bien como una entidad que podría ser finita pero ilimitada, como la superficie de una esfera que, aunque tiene un área finita, no tiene bordes ni final. El universo no se acaba, simplemente se dobla o se curva sobre sí mismo, haciendo que la búsqueda del borde sea una búsqueda infructuosa, porque el borde se encontraría solo en un colapso de la lógica. A pesar de la imposibilidad de un borde dentro de nuestro universo tridimensional estándar, los teóricos exploran modelos de transición buscando zonas donde la lógica espacial podría romperse. Estos modelos sugieren que un límite no sería el final de la existencia, sino una región donde nuestras leyes físicas colapsarían o se transformarían. Un ejemplo destacado es la hipótesis de universos adyacentes separados por membranas o branas. En este marco, nuestro universo tridimensional podría ser una membrana flotando en un espacio de dimensiones superiores. El borde no sería el fin del espacio, sino una zona de transición, posiblemente otra brana adyacente, donde nuestras fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, etc., podrían ser reemplazadas o mezcladas con las de otro cosmos. La experiencia hipotética de acercarse al borde no sería una caída al vacío como se imagina en la ciencia ficción clásica, sino una ruptura o reinicio. A medida que un observador se aproximara a esa membrana de transición, las constantes fundamentales del universo podrían comenzar a fluctuar. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos podrían debilitarse,
el tiempo podría distorsionarse, o incluso la energía oscura podría revertir su función, provocando una explosión de nueva materia. Este escenario límite se convierte en una frontera de la física teórica, donde la continuidad familiar del espacio se detiene para dar paso a una realidad regida por dimensiones o leyes aún desconocidas. Los universos cíclicos presentan una alternativa radical al destino lineal de expansión y enfriamiento del cosmos, sugiriendo que el espacio y el tiempo no tienen un final, sino que se repiten en un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. En el pasado, los modelos propuestos asumían un universo cerrado donde la gravedad eventualmente detendría la expansión y la revertiría en un Big Crunch, un colapso que rebotaría en un nuevo Big Bang. Sin embargo, la aceleración cósmica impulsada por la energía oscura ha invalidado esos modelos simples. Por ello, los modelos cíclicos modernos deben invocar espacios que regresan al punto de partida en dimensiones superiores, donde la energía oscura y la expansión son fenómenos de nuestra brana tridimensional, pero no afectan la estructura más vasta que la contiene. Un ejemplo clave son los modelos epiróticos o cíclicos de branas. En esta hipótesis, el Big Bang no es un evento inicial singular, sino el resultado de la colisión periódica de dos membranas, o branas, en una dimensión superior oculta. Durante billones de años, las branas se acercan lentamente, chocan, y el impacto libera una inmensa cantidad de energía que percibimos como nuestro Big Bang, iniciando un nuevo ciclo de expansión, enfriamiento y posterior contracción en la cuarta dimensión espacial, para chocar de nuevo y reiniciar el proceso. Estos modelos ofrecen una solución elegante al problema de la singularidad, al reemplazarla con un choque cósmico, y sugieren que nuestro universo ha existido, en una forma u otra, un número infinito de veces, sin un principio ni un fin verdadero. Si un universo cíclico opera a través de espacios que regresan al punto de partida en dimensiones superiores, la fascinación se extiende a la implicación más inmediata y visceral que nos ofrece la topología cerrada, la posibilidad de un viaje de regreso al origen. En un cosmos con la forma de una esfera o de un toroide tridimensional, si una nave espacial partiese en línea recta, se esperaría que, tras un viaje de duración colosal, reapareciese por la dirección opuesta, completando un circuito cósmico y demostrando que el universo es finito en volumen, aunque carezca de límites. Una civilización avanzada, consciente de esta geometría, podría planificar la navegación no hacia los confines, sino hacia el punto de reentrada. Sin embargo, esta hermosa implicación se estrella contra el hecho ineludible de la expansión acelerada que domina nuestro cosmos. La realidad dinámica del universo anula la belleza estática de la geometría. Aunque la topología sea cerrada y el espacio sea finito, el tejido que lo compone no es pasivo. Se estira a un ritmo vertiginoso, impulsado por la energía oscura. Para que el hipotético viajero completase el viaje de regreso, tendría que moverse a través de un vacío que se hincha a un ritmo cada vez mayor. La distancia entre la nave y el punto de partida que se supone aumenta a velocidades superluminales, mucho más rápido de lo que la propia nave podría avanzar. El horizonte de eventos cósmicos se interpone en la ruta, garantizando que el viajero, aunque se mueva en línea recta en un espacio finito, nunca podrá vencer la separación creada por la energía oscura. El circuito está cerrado en la teoría abstracta de la topología, pero está bloqueado por la velocidad de la luz y por el dinamismo hostil de la expansión en la práctica. El universo puede ser una esfera finita en cuanto a su forma, pero la aceleración la convierte en una esfera que se infla más rápido de lo que cualquier cosa puede moverse sobre su superficie, condenando al viajero a un exilio eterno del punto de origen. Sin embargo, esta maravillosa implicación de un circuito cerrado se estrella contra el hecho ineludible del retorno imposible debido a la expansión acelerada que domina nuestro cosmos. La realidad dinámica del universo anula la belleza estática de la geometría. Aunque la topología sea cerrada y el espacio sea finito, el tejido que lo compone no es pasivo. Se estira a un ritmo vertiginoso, impulsado por la energía oscura.
Para que el hipotético viajero completase el viaje de regreso, tendría que moverse a través de un vacío que se hincha a un ritmo cada vez mayor. El espacio entre la nave y el punto de origen que se supone alcanzaría aumenta a velocidades superluminales, mucho más rápido de lo que la propia nave podría avanzar. El horizonte de eventos cósmicos se interpone en la ruta, garantizando que el viajero, aunque se mueva en línea recta en un espacio finito, nunca podrá vencer la separación creada por la expansión acelerada. El circuito está cerrado en la teoría abstracta de la topología, pero está bloqueado por la velocidad de la luz y por el dinamismo hostil de la expansión en la práctica. El universo puede ser una esfera finita en cuanto a su forma, pero la aceleración la convierte en una esfera que se infla más rápido de lo que cualquier cosa puede moverse sobre su superficie, condenando al viajero a un exilio eterno del punto de origen. El verdadero destino del universo no es el fuego, sino el olvido. La desaparición gradual de las galaxias más distantes, impulsada por la energía oscura, es una tragedia cósmica de soledad progresiva. Este proceso es la consecuencia ineludible de la expansión acelerada. Las galaxias que hoy vemos no solo se alejan de nosotros, sino que el espacio entre ellas y nosotros se expande a una tasa que aumenta exponencialmente. Lentamente, cada galaxia que no está atada gravitacionalmente a nuestro grupo local cruzará el horizonte de eventos cósmicos y su luz se estirará hacia el rojo hasta la invisibilidad total. El horizonte de eventos cósmicos marca la frontera más allá de la cual el espacio se expande más rápido de lo que la luz puede viajar. Una vez que una galaxia cruza ese umbral, su luz nunca podrá alcanzarnos, sin importar cuánto tiempo esperemos. Esto significa que las galaxias que hoy son visibles se volverán inaccesibles y, finalmente, invisibles. El universo observable no crecerá para incluir más objetos, sino que se encogerá inexorablemente, dejando a nuestro grupo de galaxias en un aislamiento absoluto. El destino del universo observable es un silencio progresivo y una oscuridad impuesta. El cielo que se apaga significa la pérdida progresiva del pasado y de nuestra conexión histórica con el resto del cosmos. A medida que las galaxias cruzan el horizonte de eventos cósmicos y se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede alcanzarnos, sus fotones no se apagan simplemente, son estirados por la expansión implacable del espacio. La luz visible, que hoy transporta información vital sobre la composición y la historia de esos mundos, se desplaza hacia el infrarrojo, luego a las ondas de radio y finalmente se estira hasta longitudes de onda tan vastas que se vuelven indetectables. Esto implica que la evidencia del Big Bang, el fondo cósmico de microondas y los ecos de la nucleosíntesis primordial se desvanecerán en la nada, siendo inaccesibles para cualquier tecnología futura. Los astrónomos de la era final, confinados a observar únicamente las galaxias de nuestro propio grupo local, que se habrán fusionado en una única megagalaxia, vivirán en un universo que parecerá vacío, estático y sin historia. Serán ciegos al origen, incapaces de detectar la expansión y condenados a creer que su pequeña isla de estrellas es todo lo que existe. El universo, al acelerar su expansión con la ayuda de la energía oscura, estará borrando activamente su propia infancia y su propia evidencia de haber tenido un principio. El proceso de borrado cósmico culmina en el aislamiento final del grupo local. El grupo local es nuestra propia pequeña isla de materia en el universo, compuesta por la Vía Láctea, la Gran Galaxia de Andrómeda, la Galaxia del Triángulo y alrededor de otras 70 galaxias satélite menores, todas ligadas gravitacionalmente. A pesar de la expansión general del universo, la fuerza de gravedad a estas escalas es lo suficientemente poderosa como para vencer a la energía oscura dentro de este grupo. Esto significa que nuestra galaxia y Andrómeda ya están en curso de colisión y se fusionarán dentro de unos 4.500 millones de años para formar una única y gigantesca galaxia que algunos han apodado Milcomeda. Una vez que esta fusión se complete, y todas las galaxias que no estaban ligadas hayan cruzado el horizonte de eventos cósmicos y se hayan vuelto invisibles, los habitantes de Milcomeda vivirán en un universo que parece estático, vacío y sin fin. Su cielo nocturno estará poblado únicamente por las estrellas de su propia megagalaxia, y la inmensidad, que alguna vez contuvo miles de millones de otras islas de estrellas,
se habrá disuelto en una negrura absoluta. Este aislamiento final significa que toda la información externa, la evidencia del Big Bang y la prueba de la existencia de otros cúmulos de galaxias se habrá desvanecido para siempre. El universo observable se habrá reducido a nuestra propia vecindad y la historia cósmica de la que formamos parte habrá sido borrada del registro visual y causal. El proceso de aislamiento y el apagado del cielo culminarán en el estado final e inmutable del universo, la muerte térmica y la noche infinita. Una vez que la última estrella de la Vía Láctea fusionada, la última de las enanas rojas, se haya consumido tras billones de años, las luces se apagarán para siempre. El universo entrará en una era de oscuridad dominada por los restos estelares enfriados, enanas blancas cristalizadas y agujeros negros supermasivos. Pero el final no se detiene ahí. A escalas de tiempo inimaginablemente vastas, incluso estos restos se desvanecerán. Los físicos postulan que, a través de procesos cuánticos, los protones, los bloques fundamentales de la materia, finalmente decaerán. Los agujeros negros, que son los últimos objetos complejos del cosmos, se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking. Este proceso conduce al universo a su destino final dictado por la segunda ley de la termodinámica, el estado de máxima entropía. La muerte térmica es el punto donde toda la energía y la materia del universo se dispersan de manera uniforme. No quedan gradientes de temperatura ni concentración de energía. Por lo tanto, no hay energía libre disponible para realizar trabajo, crear estructuras o sustentar la vida. El universo se convierte en una sopa fría, diluida y homogénea, compuesta por fotones de bajísima energía, neutrinos y algunas partículas subatómicas residuales. Esta es la noche infinita, un vacío absoluto y sin rasgos distintivos, donde la temperatura está justo por encima del cero absoluto y la existencia se reduce a un silencio eterno de partículas incapaces de interactuar o de formar algo nuevo. El viaje a través de los límites del cosmos nos deja una verdad ineludible, porque nunca veremos el todo, pero sí podremos entenderlo mejor. Nuestra visión está limitada por la velocidad de la luz y el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Esa esfera observable, con un diámetro de 90 y 3 billones de años luz, es apenas un subconjunto de una realidad infinitamente mayor creada por la inflación eterna. Nunca podremos ver el universo en su totalidad, ni siquiera si viajáramos eternamente, ya que la expansión acelerada garantiza que una parte considerable de la realidad siempre estará más allá de nuestro horizonte. Sin embargo, esto no nos condena a la ignorancia. La física y las matemáticas nos permiten inferir la arquitectura de lo invisible. El universo es, por lo tanto, una historia incompleta que continúa escribiéndose. No es un libro cerrado con una respuesta final, sino un relato en desarrollo donde cada medición de las ondas gravitacionales, cada fotón capturado por el telescopio James Webb y cada anomalía en el fondo cósmico de microondas es una nueva página que nos permite inferir la naturaleza de lo que está más allá. La cosmología no se trata de obtener una fotografía de la totalidad, sino de descifrar la gramática de la realidad subyacente. Esto define a la ciencia como una forma de iluminar lo que nunca podremos tocar. Es la búsqueda de las ecuaciones que describen el origen y la totalidad del cosmos. Una búsqueda que utiliza la lógica, la geometría y la física cuántica para trascender la limitación sensorial. Al postular la inflación eterna, el multiverso o la topología cerrada, la mente humana se convierte en el espejo más profundo del universo, capaz de reflejar una realidad que nuestros ojos jamás podrán captar directamente. Lo que significa, realmente, vivir en un cosmos sin final visible es aceptar que el borde no es una pared de ladrillos cósmicos que podemos tocar, sino una pregunta abierta y perpetua grabada en el tejido del espacio-tiempo. El límite está en nuestra capacidad de recibir información, no en la extensión de la realidad. Somos conscientes de nuestra finitud, pero nuestra mente, al exigir el concepto del infinito y la comprensión del origen, se convierte en el reflejo más grandioso y poético del cosmos. Al buscar el borde, no encontramos un muro. Encontramos la pregunta, y con ella, la infinita capacidad de la curiosidad humana.
Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito a Noches de Ciencia para no perderte el próximo viaje. Que tengas dulces sueños.